9:22. Vamos a otros temas en el ámbito político. Los últimos días el Congreso le ha dado prioridad a los proyectos de seguridad tras el triple homicidio de carabineros en Cañete. Bueno, uno de los puntos que ha generado debate es la propuesta de restablecer la justicia militar en las reglas de uso de la fuerza, entre otros. Vamos a conversar sobre esto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Gracias por el contacto, diputada, muy amable. Hola Sebastián, gusto de saludarte. Diputada, ¿qué balance hace usted respecto al trabajo que se ha hecho en la última semana, sobre todo con una tramitación más acelerada, más urgente de la agenda de seguridad en términos generales? Sí. Bueno, la verdad, Sebastián, es que esta agenda de seguridad se viene trabajando hace ya bastante tiempo, no solo en la última semana. Sí. Para ser justo, yo quiero recordar que en el periodo anterior se estableció entre la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado un fast track legislativo en materia de seguridad que se ha llevado adelante, de los cuales 35 proyectos, 37 proyectos realmente, son los que se acordaron desde el punto de vista de su tramitación. De estos ya 25 están absolutamente tramitados y hay otros que todavía faltan, que están pendientes, y la verdad de las cosas es que en este momento lo que estamos haciendo es cumplir con la tramitación de aquellos proyectos que además venían hace harto tiempo ya en tramitación acá en la Cámara de Diputados y Diputadas. La ley de inteligencia lleva más de 2000 días en la Comisión de Defensa, y lo que se hizo fue adelantar de alguna u otra manera, agilizar su tramitación, solicitándole al Ejecutivo que ingresara las indicaciones. La regla del uso de la fuerza llevaba más de un año en la Comisión de Seguridad y Constitución unida, con indicaciones que se presentaron, algunas tuvieron acuerdo, otras no, y finalmente también lo que se hizo esta semana fue agilizar su tramitación hasta que lo despachamos de la sala, y lo mismo el Ministerio de Seguridad Pública, que lleva más de 5 meses en tramitación. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que no es que esta semana recién nos pusimos a trabajar en materia de seguridad, es algo que se viene dando en el Congreso ya hace bastante tiempo. Hemos despachado la gran mayoría de los proyectos, algunos quedan pendientes, también el que fortalece el rol preventivo de los municipios, que debiéramos tratar de sacarlo esta semana. Está el proyecto de reincidencia, que está en comisión mixta, así que lo que nosotros hicimos esta semana fue de alguna u otra manera agilizar y dar una señal también al país respecto de que ante la crisis particular y la situación que se dio con los 3 carabineros asesinados en la zona de Arauco, nosotros queríamos también dar una señal clara de que el Congreso Nacional está legislando en materia de seguridad, que estamos disponibles a agilizar los procesos para poder entregar mayores y mejores herramientas a quienes están a cargo de nuestra seguridad pública. Ahora, de todas maneras, con esa celeridad con la que se busca dar una señal, algunos parlamentarios han planteado que quizás se esté legislando a matacaballo, y el propio presidente Gabriel Boric lo advertía, ¿no?, que había que avanzar, pero discutiendo con seriedad los temas. Y esto reflotó también a propósito de esta idea, por ejemplo, de restablecer la justicia militar. Muchos lo ven como un intento por tratar de pasar este punto en la tramitación, aprovechando esa urgencia. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cree que hay una tendencia a tratar de poner estos puntos, digamos, y legislar en caliente, como dijo el presidente? Sí. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con el presidente de que uno no tiene que legislar de manera irresponsable o en caliente, como él mismo lo planteó, pero también estoy en desacuerdo con aquellas voces que dicen que lo estamos haciendo, porque no es así. Yo le acabo de comentar de que los proyectos de ley que se tramitaron la semana pasada, en suspensión de nuestra semana territorial, para poder llevar adelante un trabajo legislativo, que por lo demás fue un acuerdo unánime de todos los comités parlamentarios, es decir, de todos los sectores políticos, por unanimidad hubo acuerdo para suspender la semana distrital y poder agilizar la tramitación de los proyectos que yo le mencionaba, que son proyectos que llevan en un caso más de un año en tramitación, en otro más de 5 meses en tramitación. Por lo tanto, no son proyectos que se tramitaron a tonta y a loca en una semana, eso no es real. Estos son proyectos que vienen discutiéndose, que tuvieron audiencia, que han tenido presentación de indicaciones, que tuvieron discusión de las indicaciones. Distinto es que en el debate se hayan incorporado algunas indicaciones que evidentemente están fuera de las ideas matrices del proyecto, como la que tú mencionas, vinculada a restaurar los tribunales militares. Nosotros, por lo menos en ese sentido, lo que dijimos claramente, y en eso está claro el rol que desde la presidencia me toca jugar, ¿no?, que en consulta con la Secretaría General, que es nuestro ministro de Fe, la consulta técnica de los equipos de la Cámara de Diputados y Diputadas, nosotros consideramos, y así lo ratificó por mayoría la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, nosotros creemos de que esa indicación en particular
particular estaba fuera de las ideas matrices del proyecto, que no tenía que ver con el objeto del proyecto propiamente tal, por lo tanto caía en una clara inconstitucionalidad. Y esa inconstitucionalidad fue declarada por la mesa y ratificada por la sala. Por lo tanto, quedó completamente despejado el punto. Es un tema en el que no se avanzó en la Cámara de Diputados y Diputadas y, bueno, si hay algún interés de reponerlo en el Senado por algunos senadores, tendrán que asumir que lo que están haciendo es pasar por arriba de la constitucionalidad de una norma. Y eso, si no lo resuelve el Senado de buena manera, el Tribunal Constitucional va a ser la última instancia que va a tener que resolver finalmente esta controversia que se pueda dar, que yo espero que no se dé, y espero que el Senado actúe en coherencia con el respeto de la Constitución y las leyes. Eso le iba a preguntar, que en la Cámara se haya declarado inadmisible, ¿de qué forma determina el debate en el Senado? Bueno, va un precedente, el proyecto de ley va sin discusión de esa norma y va declarada inadmisible. Por lo tanto, el Senado, si quiere retrotraer esa admisibilidad, lo puede hacer, evidentemente, con la venia de la sala, la mesa del Senado, pero se generaría una controversia importante entre la Cámara de Diputados y el Senado. Hay reserva de constitucionalidad de parte del gobierno, es decir, el gobierno también comparte de que esta norma es inconstitucional, que está fuera de las ideas matrices del proyecto, y la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas en su mayoría también, porque fue votado. Entonces, si el Senado decide hacer algo distinto, bueno, tendrán que asumir esa responsabilidad y será el Tribunal Constitucional quien determine finalmente la resolución de esto. Yo espero que los senadores no caigan en la tentación de que por querer hacer un punto político pasen por arriba finalmente de la Constitución y las leyes. Esto es parte del trabajo legislativo serio, que es asegurar que las normas de alguna u otra manera que nos rigen para poder legislar de buena manera no se sobrepasen. Una cosa es tener diferencias de opinión, donde hay normas que se aprueban, otras que se rechazan. En eso hay algunas normas que se rechazaron en la sala, otras que se repusieron en la sala en torno a lo que había discutido la comisión. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto que tiene que ver con la norma que prohíbe la tortura, que en la comisión fue rechazada, pero que en la sala se repuso. Por lo tanto, quedó incorporada la prohibición de tortura dentro de las reglas del uso de la fuerza. Y creo que esos son elementos importantes que tienen que ver con el debate particular, donde hay opiniones contrapuestas, pero una cosa diferente es cuando se intenta pasar por arriba de la constitucionalidad de la ley que está en discusión. Diputada, ahora yendo al tema de fondo, ¿cómo interpreta usted esta idea que están empujando desde la oposición de restablecer la justicia militar? Porque tiene un componente no solo práctico, me refiero a términos políticos, también hay señales que está enviando la oposición a propósito de esto. El Chile Vamos y republicanos, también algunos aliados, ¿no?, que se han sumado a esto, amarillos, demócratas, en fin. ¿Qué interpretación hace usted? Sí, mire, a mí me parece que este no es el proyecto de ley para dar esta discusión, lo vuelvo a repetir, yo misma declaré inadmisible ese debate a propósito de la inconstitucionalidad que tiene esta norma fuera de las ideas matrices de las reglas del uso de la fuerza, que es una instancia que me parecía muy importante de desarrollar. Me refiero a las reglas del uso de la fuerza, que es una herramienta tanto para las policías como para las Fuerzas Armadas de protección de estas propias instituciones ante la seguridad pública y el rol que cumplen, lo mismo también una protección para la ciudadanía. Pero respecto del fondo en particular, bueno, yo creo que es un debate que requiere de mayor discusión, que no es esta la instancia para poder hacer ese debate. Personalmente considero que es un debate que se dio en Chile en algún momento y se avanzó precisamente a eliminar que los civiles pudieran ser condenados a través de la justicia militar. Eso antes existía, se modificó, cambió, por lo tanto podría significar un retroceso en la norma. Pero bueno, es un debate que tendrá que darse si es que en algún momento se pretende discutir en un proyecto distinto. Me parece que tendrán que darse en la Cámara de Diputados, en el Senado, pero en este momento, en el marco de las reglas del uso de la fuerza, me parece que no corresponde. Pero usted entiende quizás que dentro de esta discusión de la agenda, con la celeridad y la presión incluso social que hay respecto a legislar en estos temas, que hay un intento de correr el cerco por parte de la oposición, por ejemplo, en estas materias. Mire, yo no voy a hacer un juicio de lo que la oposición o el oficialismo pretendan hacer. A mí me queda la impresión de que acá hay una voluntad política de todos los sectores de poder avanzar en materia de seguridad, de poder resolver los problemas que tenemos, de poder legislar. Cada sector político tiene que representar la posición. Yo le preguntaría a ellos si lo que quieren es o no correr el cerco. Me parece que lo importante es que acá, y el llamado que hemos hecho, es que legislemos con responsabilidad,
evidentemente con altura de miras, que no nos aprovechemos, que nadie ojalá se aproveche de la situación que está ocurriendo, sino que al contrario, yo creo que este es el momento de tomar posición común en función de combatir el crimen organizado, de entregar resguardo y seguridad a los chilenos y chilenas, de legislar en aquellas materias que son urgentes, porque evidentemente hay una realidad en el país de la que todos y todas tenemos que hacernos cargo. El gobierno, los distintos poderes del Estado, el Poder Judicial, por supuesto, el Ministerio Público, también los tribunales de justicia y, por supuesto, el Congreso Nacional con sus dos cámaras. Y en ese sentido, lo que a mí me interesa es que, más que hacer juicio del comportamiento de unos u otros, es hacer un llamado a trabajar en unidad, a poner en el centro el enemigo común, que es el crimen organizado, que es la delincuencia, que son aquellos que hoy día han tomado por asalto la vida cotidiana de los chilenos y chilenas, y que me parece que es algo de lo que sí tenemos que hacernos cargo. Y yo esperaría que en esto tratáramos todos de hacer el esfuerzo por potenciar nuestras coincidencias más que por potenciar nuestras diferencias, porque coincidencias tenemos, y esas coincidencias son las que debieran ponerse en el centro más que las diferencias que polarizan una discusión y que la llevan a otro lado. Por lo tanto, evidentemente yo le haría un llamado a todos quienes intenten llevar a otro lado la discusión, que no lo hagan porque no contribuye al debate público. Claro, y ese es el punto probablemente al que yo trataba de ir, a esa polarización del debate, porque en esta discusión muchas veces guiada por la emoción por un lado, del choque y el impacto que generó lo que ocurrió en Los Álamos, en Cañete, y por otros contextos similares, empiezan a surgir ideas que van distorsionando un poco la discusión. Una puede ser esta, la de la idea de reponer la Fiscalía Militar; otra, la de la pena de muerte, reponer la pena de muerte en algún momento, idea que abrió el gobernador de la Quinta Región. Entonces, a eso voy, con que de repente en estos debates también se pierde un poco el foco quizás de lo realmente importante, con una serie de propuestas que van, por decirlo un buen chileno, como con el tejo pasado, diputada. Sí, bueno, es bien importante, Sebastián, el punto que tú marcas. Yo creo que en esto, por eso es que es tan relevante el llamado que se han hecho de distintos sectores y al cual yo me sumo, de legislar con responsabilidad, de hacerlo poniendo en el centro los objetivos y las necesidades y las prioridades de la ciudadanía. En ese sentido, lo que importa en esto son las herramientas que realmente sean eficientes para la persecución del delito, para la persecución del crimen organizado. Yo creo que estamos legislando en materias bien importantes en esa dirección. Hay un proyecto de ley, una ley de reincidencia, que está discutiéndose en este momento en una comisión mixta que perfecciona la persecución del crimen organizado. Yo espero que eso también pueda salir de buena manera. Acabamos de crear el Ministerio de Seguridad, espero que en el Senado avance. Está la ley de inteligencia financiera, que también está en el Senado en este momento y que creo que es muy importante y la quiero relevar, porque la ley de inteligencia financiera lo que busca es la persecución de la ruta del dinero. No hay nada más importante que saber dónde ponen los recursos quienes están hoy día liderando bandas criminales, quienes son cómplices de estas bandas criminales, quienes los financian, de dónde vienen los recursos, a qué cuentas llegan. Para poder hacer eso hay que levantar el secreto bancario. Y hay un proyecto de ley que está en el Senado y que esperamos pueda avanzar prontamente, que es parte del fast track legislativo de seguridad, que esperamos avance con rapidez, porque por lo menos para mí ahí hay una medida real y eficiente para la persecución del crimen organizado, de los delitos. Igual que el Ministerio de Seguridad, que entrega y otorga mayores herramientas para la mejor coordinación y persecución del delito, pero además la coordinación de las distintas instituciones que llevan adelante esta acción. Y por otro lado también, y lo decíamos recién, ¿cierto?, están, por ejemplo, el rol preventivo que deben jugar los municipios a partir de nuevos espacios. Hace algunos días atrás, estuve el día lunes en la Municipalidad de Santiago, nos invitaron a conocer una experiencia muy significativa de lo que ellos convocan como la mesa policial, jurídico-policial, que en la ley de municipios, del rol preventivo de los municipios, viene incorporado como una experiencia donde se constituye una nueva mesa operativa de persecución del delito que tiene que ver con la participación de la Fiscalía, de las policías y de los municipios en una coordinación común. Por ejemplo, lo que están haciendo en Santiago es recuperar casas que están en comisión de delitos, casas que son usadas por el narcotráfico, casas que son utilizadas como centros de operación del crimen organizado, que generan una tremenda distorsión en barrios, comunidades, y que hoy día en Santiago, por ejemplo, esta experiencia ha recuperado más de 60 viviendas. Yo lo relevo porque me parece que es una experiencia importante, que se ha hecho de buena manera, apegado a la ley, pero que hoy día además se crea esta figura que, si bien en Santiago ha funcionado a partir de la voluntad de las partes, hoy día se crea por ley en el marco de los consejos de seguridad comunal. Creo que eso es importante, es una herramienta
súper operativa que debiera tener además consecuencias concretas en las comunidades. Así que yo pondría el foco en lo que nos sirve, en lo que nos permite avanzar, más que en las ideas grandilocuentes que en realidad lo único que hacen es desviar el debate y poner el foco en cuestiones que no son necesariamente las más responsables por un lado, pero por otro lado tampoco las más eficientes. Yo pondría el foco en lo eficiente, en lo urgente y en lo importante. Diputada, y a propósito de resultados también y de avances, ¿cómo valora usted la sentencia de 23 años que ayer se dictó en contra de Héctor Yaitul, el líder de la CAM? Sí. Bueno, me parece que es muy importante que todos los delitos que se cometan por quien sea, por cualquier ciudadano chileno, por cualquier ciudadano de cualquier lugar, región de nuestro país, independiente de su origen particular, sea condenada cuando corresponda. O sea, nosotros hoy día tenemos tribunales de justicia, tenemos un ministerio público que está funcionando y cuando se comete un delito, los delitos tienen que ser condenados y son delitos que tienen que ser condenados por la justicia cuando estos existen y son comprobados en los procesos de investigación. Por lo tanto, nosotros desde el espacio de la Cámara de Diputados y Diputadas y particularmente en mi rol de presidenta quiero reafirmar que somos extremadamente respetuosos por los distintos poderes del Estado, también por sus diferentes organismos autónomos respecto del trabajo que realizan, que llevan adelante los procesos de investigación y si el Ministerio Público y también los tribunales de justicia han llegado a la conclusión de que en este caso cierto particular hay una condena que llevar adelante y que corresponda a los años que aquí se están planteando, yo no tengo ninguna herramienta para poder decir algo distinto. Bien. Diputada Cariola, gracias por el contacto esta mañana. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy bien. Buenos días. Nos vemos.